Hola, mi nombre es Mauricio Puente. A continuación presento los elementos de la oración o frase de Martín Vivaldi. Elementos de la oración o frase. Modernamente a la oración gramatical se la define como la palabra o conjunto de palabras con sentido completo y con unidad de entonación. Predicado. Es lo que dice de prédica en la oración. Sujeto. Aquello que dice de algo. Ejemplo. Don Luis está siempre un poco cansado. El sujeto es Don Luis y el predicado lo que se afirma de Don Luis, que siempre está un poco cansado. Predicado verbal. Es lo que se dice del sujeto. Está expresado esencialmente por un verbo. Predicado nominal. Consta de un nombre, sustantivo o adjetivo, con o sin complemento. Generalmente el predicado nominal va ligado al sujeto por los verbos ser o estar. Es decir, que mientras el predicado verbal nos dice qué hacer el sujeto, el predicado nominal va ligado al sujeto por los verbos ser o estar. Ejemplos. Mi primo es capitán, mi padre está enfermo. Frase, periodo y cláusula. Frase. Se define como la menor unidad del lenguaje con sentido completo. Periodo. Una serie de frases yuxtapuestas o unidades por medio de partículas. Frases coordinadas. Cláusula. La combinación de una o varias frases de sentido indeterminado con otra principal de valor independiente para cerrar o determinar más su significado. La frase articulada y la frase nominal. Una frase definida como un enunciado que se basta a sí mismo puede consistir en el mínimo de elementos que ni siquiera es preciso sean gramaticales. Se afirma también que un grupo de palabras o una sola pueden ser significativo sin necesidad de estar construido. El verbo no es indispensable, incluso en las frases completas. Oración y sintagma. La oración gramatical se define como toda forma lingüística que no está incluida en forma lingüística más amplia. El sintagma es definido por Lázaro Carreter como forma lingüística o secuencia dotada de significado, construida por más de una palabra. 7. Elementos modificadores y frases modificadoras. Llamamos elemento modificador a la palabra o conjunto de palabras que se unen a una parte de la frase para calificar o determinar su significado. Si tenemos en cuenta los elementos esenciales de la oración, sujeto, verbo y complemento, en la frase los niños compran caramelos pueden hacerse las siguientes modificaciones. Los niños rubios compran caramelos. Rubio, elemento modificador del sujeto. Los niños compran aquí caramelos. Aquí, modificador de compran. Los niños compran caramelos de menta. De menta, modificador de caramelos. Orden de las palabras y construcción de la frase. Orden sintáctico. La estructura sintáctica es la que ordena los elementos de la frase según su función gramatical. Primero el sujeto, segundo el verbo, tercero el artículo o los complementos, que pueden ser directo, indirecto y circunstancial, es decir, primero el sujeto, segundo el predicado. Lugar del verbo en la frase. El verbo se coloca normalmente intercalado entre el sujeto y el complemento. En cuanto a estos dos elementos deben preceder el de mayor interés y el otro colocarse al final de la frase. Construcción lógica. El orden de las palabras y el orden de las ideas. El orden de las palabras se gobierna más por el interés psicológico, orden lógico, que por la estructura gramatical. De otro modo, al escribir conviene seguir el orden de nuestro pensamiento. A. Conviene ligar las ideas entre los dos o más frases. B. Deben presentarse tales ideas según su importancia. Y C. Es necesario evitar las faltas de sentido que resultan de no respetar el orden lógico-psicológico de nuestro pensamiento. Construcción lógica. La cohesión es el párrafo y las frases desordenadas. Para conseguir la debida cohesión en un párrafo o en un periodo, debe procurarse ligar la idea inicial de una frase a la idea final de la frase precedente o a la idea general, dominante, de dicho párrafo. Frases desordenadas. El orden de las palabras no se ha sometido al orden de las ideas. La colocación de modificativos y la claridad de la frase.
Son modificadores aquellos vocablos o frases breves que se alteran, modifican, de algún modo en el sentido del pensamiento. La mayoría de ellas son adverbios o frases adverbiales. Unidad de propósito o la coherencia entre las ideas principales y las ideas secundarias. Tal unidad de propósito significa que todo párrafo o periodo formado por una serie de frases encadenadas tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal expresada, la idea matriz y las ideas complementarias o secundarias. Problemas de redacción en las frases ligadas, la elixis y la construcción nominal. Primero, frases ligadas. Para ello hay que tener presente las reglas estudiadas de la construcción lógica y sintáctica. Unas veces el secreto de la trabazón estará en el sujeto. Si lo identificamos fácilmente, el sentido de la frase o frase resultará claro. Otras veces la solución no está sintaxis sujeto identificable, sino en el sentido lógico. Segundo, la elixis y la construcción nominal. Figura de construcción interesante es la elixis. Se dice que una frase es elíptica o incompleta cuando le faltan algunos de sus elementos fundamentales, especialmente el verbo. Algunos tratadistas estiman que mejor que hablar de elixis debe hablarse de construcción nominal, es decir, de aquella construcción en el que el elemento verbal se suprime a favor del nominal, sustantivos, adjetivos y determinado artículo demostrativo y posesivo. Las partículas y su importancia como elementos de enlace. Llamamos aquí partículas o elementos de transición entre las frases, a las preposiciones, conjunciones y adverbios. Su falta en ocasiones da lugar a un estilo incoherente indicado. Coherencia y claridad en los párrafos. Conviene dar cierta coherencia a las frases que forman un párrafo o periodo. Alteraciones en torno al sujeto. Resulta ilógico ligar dos frases con dos sujetos distintos. B. Alteraciones en el verbo. Se produce por falta de uniformidad en el empleo de la persona, voz o tiempo del verbo. Variedad y armonía. Un texto compuesto exclusivamente a base de frases largas suele resultar oscuro, embrollador. Por lo contrario, una serie de interrumpida de frases cortas enlazadas por puntos es causa de monotonía. Lo amplio y lo ampuloso. Lo dicho respecto al periodo amplio vale solo como consideración de orden práctico, es decir, para evitar el escritor y al lector el preceder en un laberinto de frases no siempre perfectamente encabezadas entre sí.